En el presente video vamos a presentarle el proyecto final de instrumentación de la Universidad Nacional Abierta y Distancia, realizado por el grupo 42. Quienes integran este grupo: Mauricio Vanegas, Janet René Urbina, Ángela Javier Martínez, David Felipe Quintero y quienes habla Wilson René López Daza. El tutor de este curso es el ingeniero Jorge Enrique Arboleda. El sistema de instrumentación que vamos a implementar en físico es un sistema de control de temperatura. Sus componentes son una unidad de medida que está compuesta por un sensor de temperatura LM35, una unidad de control por una placa de Arduino Uno, un elemento final de control que es un motor DC con un ventilador, y la variable a regular es, perdón, el proceso que vamos a implementar es un proceso de refrigeración. La variable a regular es la temperatura y la variable a manipular es la velocidad de giro del ventilador. Aquí podemos observar el diagrama de bloques de este sistema. Como les decía, tenemos el sensor de temperatura de un LM35, el cual emite un voltaje de salida que a su vez está amplificado con un amplificador LM324, y el cual, en este caso, la ganancia de la señal es de 5 veces y la emite al elemento de control que es la placa de Arduino Uno. De esta placa de Arduino Uno tenemos se desprenden unas luces indicadores o luces de alerta, unas LEDs compuestas en su orden por verde para indicar un valor bajo, amarillo un valor medio de la temperatura y un valor alto o crítico rojo. De la misma manera, de aquí esta placa se desprende al elemento de visualización, que es una pantalla LCD de 2x16. Y acá tenemos el elemento final de control, que es el motor DC con un ventilador. Básicamente el circuito. Ahora los invito a que lo veamos en físico. Bueno, aquí observamos ya el sistema implementado en físico. Tenemos armado todo el circuito del sistema en la protoboard con la placa Arduino y la pantalla LCD. Entonces básicamente ya están las tres LEDs y las luces indicadoras, pero solamente está encendida la LED de color verde. Este indicador que indica que es como la temperatura, para nuestro caso es el valor bajo o el valor deseado para mantener el proceso siempre de esto. Este control de temperatura está por debajo de los 25 grados centígrados. Entonces vamos a mirar cómo funciona el sistema. Vamos a manipular, a calentar el sensor para mirar en la medida que se incrementa. Vemos ahí que obsérvese que se ilumina la luz amarilla y luego pasa la roja, y obviamente en este momento el microcontrolador, al hacer la comparación entre los parámetros de la variable que se desea mantener para que funcione adecuadamente el proceso, como está por encima de estos parámetros, emite una señal al elemento final de control, que es un ventilador, para que este proceda a hacer la refrigeración y corrija esa desviación de la temperatura. Como en este caso, como no tenemos las condiciones ideales, vamos a utilizar hielo para bajar la temperatura y volverla a su nivel deseado. Observemos que ahí empieza a bajar la temperatura rápidamente hasta llegar al nivel deseado. Básicamente, este es un sistema de control de instrumentación de temperatura en lazo cerrado. Volvamos a mirar, a revisar el proceso. Nuevamente vamos a manipular la temperatura sobre el sensor para observar el funcionamiento de las luces. Ahí pasamos, se aumentó la temperatura, rápidamente hace el escalado hasta el nivel crítico, el nivel más alto, y observemos lo que sucede con el elemento final de control. Está funcionando. Entonces podemos observar que este circuito, el sistema de control en la protoboard, haciendo esta implementación en físico, vamos a proceder a explicar cómo se programaron las instrucciones para la LCD. En primer lugar, aquí en Arduino incorporamos la librería para activar la LCD. Si no activamos esta librería, no podríamos correr el programa. Por eso vamos a los parámetros de configuración. Definimos los pines de la LCD. El pin 2, 3, 4, 5 corresponde al bus de datos, que es de 4 bits para transferencia de datos entre la LCD y el microcontrolador. El pin 11 corresponde al enable y el pin 12 corresponde al selector de registro. Seguidamente, inicializamos la variable sensor, la variable temperatura
Y igual está el pin de salida, que es por donde se produce el PWM hacia el elemento final de control o de regulación, que es el ventilador. Le decimos al programa que tenemos una LCD, una pantalla de 16 columnas, 2 filas. Igualmente activamos los pines de salida y los pines que van para las luces indicadoras o de alerta, las 3 LEDs, la verde, la amarilla y la roja. Nuevamente, ya una vez definido la parte de hardware, vamos a revisar o a diseñar la parte de programación para que la pantalla visualice la información que queremos mostrar del sistema de control. Es importante aquí decirle que como es una conversión, para que la conversión se haga correctamente, la conversión análogo-digital, el sensor toma la lectura de 0 a 100 grados centígrados y en la conversión el microcontrolador la da de 0 a 1023. Es importante que tengamos en cuenta eso para que el margen de error sea mínimo y la medida, por supuesto, sea precisa. Entonces, recordemos que la variable que sobre la cual vamos a regular es la variable de temperatura. Entonces, vamos a decirle que si la temperatura está menor a 25 grados, se encienda solamente la luz verde, que para efectos de este experimento corresponde a un nivel o un rango deseado de temperatura. Si la temperatura está entre 25 a 35 grados, se debe encender la luz amarilla, que es la primera luz de alerta que indica que el sistema no está funcionando bien y que por lo tanto el proceso no cuenta con las condiciones adecuadas para su implementación. Automáticamente el microcontrolador emite una señal al actuador indicándole una velocidad de giro del ventilador para que comience a hacer la labor correctora de la señal. Si llega a incrementarse la temperatura por encima de los niveles de 35 grados, vamos a observar que se enciende la luz indicadora, la luz roja, y inmediatamente, nuevamente, o mejor, el microcontrolador emite una señal o un comando indicándole al elemento final de regulación al ventilador para que gire a una mayor velocidad para poder corregir la desviación y regresar la variable al nivel deseado, en este caso de la temperatura. Entonces, básicamente esto es la programación que hemos hecho desde Arduino para la LCD. Una vez implementado el sistema de instrumentación y control en físico de la temperatura, vamos a mostrarle la simulación en el software de Proteus. Entonces aquí ya tenemos el circuito diseñado, tenemos el elemento de medida que es el sensor de temperatura con un amplificador operacional y aquí observamos la placa de Arduino que es el elemento de control y el elemento de visualización está compuesto por una LCD de 16 columnas por 2 filas y unas luces indicadoras de alertas que en su orden para valores bajos es la luz verde, para valores medios la luz amarilla y para valores altos la luz roja. Y por último tenemos el elemento final de control que corresponde al ventilador. Entonces, acto seguido vamos a mirar la simulación para comprobar que el circuito es diseñado, esté funcionando correctamente. En primer lugar, mostramos la parte de lo que tiene que ver con el sistema de medida o el elemento de medida que es el sensor. De acuerdo a los parámetros dados en el programa de Arduino, teníamos que cuando la temperatura es menor a 25 grados, se debe encender la luz verde. Para temperaturas en un rango entre 25 a 35, la luz amarilla. Para temperatura mayor a 35 grados, la luz roja. Como la señal que emite este sensor de temperatura es muy débil, recordemos que este es un sensor que trabaja de 0 a 1.5 voltios, pero la placa Arduino trabaja de 0 a 5 voltios. Recordemos la formulita que va de 0 a 100
en porcentaje, y en la placa de Arduino la realiza la conversión analógica digital de 0 a 1023. Entonces, si no amplificamos la señal, el margen de error va a ser mayor. De igual manera, el circuito va a funcionar. Entonces, amplificamos esta señal con una ganancia de 5. Aquí podemos observar que el voltaje de salida o la señal de salida del sensor de temperatura es de 0.22 voltios. Y el voltaje ya amplificado 5 veces es de 1.11 voltios, lo cual nos muestra que esta primera parte está funcionando correctamente el sistema de amplificación. Entonces, aquí en la pantalla LCD en este momento está visualizando una temperatura de 22 grados, ya hecha la conversión de esa señal analógica en digital. Y obviamente el ventilador está a 0 revoluciones. Vamos ahora sí a comprobar cómo funcionan las luces indicadoras de alerta. Entonces, a la medida que se comienza a incrementar la temperatura, pues decíamos que menor a 25 grados debe estar la luz verde encendida. Efectivamente, aquí la muestra. Vamos a pasar la frontera de los 25. ¿Qué pasa? Se enciende automáticamente la luz media, que corresponde a la luz amarilla. Inmediatamente el microcontrolador manda una señal al elemento final de regulación, que es el ventilador, y este comienza a girar para hacer una corrección de la señal y llevarla a sus niveles deseados. Ahora vamos a seguir incrementando la temperatura para mirar el funcionamiento de la luz indicadora roja cuando se pasa la frontera de los 35. Observemos que los giros del ventilador aumentan, que es la variable que estamos manipulando, la velocidad de giro. Vamos a aumentar llegamos a 35 y se debe encender la luz roja. Aquí efectivamente se encendió. Ya aquí no es perceptible la velocidad porque es tanta la velocidad de giros que tiene el ventilador. Vamos a seguir subiendo, que a veces es casi imperceptible, pero no obstante ahí nos muestra que el sistema está funcionando correctamente. Entonces, así las cosas. Esta es la simulación del circuito para implementación del sistema de instrumentación y control de temperatura.